Muy buenos días, bienvenidos a este webinar del día de hoy. Iniciamos una semana muy importante para la universidad en un área donde tenemos muchísima experiencia, que es gerencia de proyectos y todo el tema que tenga que ver con logística en la Universidad LID. El día de hoy es un día muy importante, muy especial para nuestro país porque celebramos el 15 de septiembre, un día realmente festivo para varios países de Centroamérica y que Costa Rica pues no es la excepción, ya que conmemoramos la independencia del dominio colonial español. En este año, donde ha sido un año muy atípico para celebrar nuestros 199 años de independencia, donde realmente extrañamos muchísimo los desfiles de faroles, nuestros desfiles también en nuestras calles del 15 de septiembre, pero realmente esperamos con fe en Dios que podamos pronto realmente salir de esta situación y celebrar juntos el próximo año los 200 años de independencia de Costa Rica al dominio colonial español. El día de hoy, tal como les comentaba, arrancamos con la ponencia de la gestión de proyectos como competencia clave para el éxito organizacional. El día de hoy nos acompaña nuestro profesor Luis Torres, Luis Torres es profesor nuestro ya hace bastantes años en el área de gerencia de proyectos. Él forma parte de nuestro equipo docente de la especialidad tanto en gerencia de proyectos como en el programa corto de gerencia de proyectos que tiene una duración de 8 semanas en la Universidad LID. Mi nombre es Daniel Fonseca, yo soy el director de Educación Ejecutiva de la Universidad LID. A nombre de la universidad queremos darles a todos ustedes una cordial bienvenida y brevemente comentarles que nosotros somos, para quienes no nos conocen, somos una universidad completamente autorizada por el CONESUP y avalada por el Ministerio de Educación Pública. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo aproximadamente durante 45 minutos a una hora de un tema realmente que es de tendencia a nivel mundial y que marca realmente una estrategia de diferenciación en las empresas que lo saben manejar de la manera correcta. Además que esto notablemente nos puede aumentar la productividad del negocio donde operamos. Desde un punto de vista muy académico y práctico, porque también don Luis Torres es un profesional destacado en el campo, nos va a conversar de este importante tema y vamos a abrir también un espacio de chat para donde pueden ir anotando sus preguntas y las cuales van a ser respondidas al final de la ponencia del profesor Luis. Vamos a dedicar, ojalá, entre unos 10 o 15 minutos, el tiempo apremia. En ocasiones no nos da el tiempo para contestar todas las preguntas, pero trataremos de alguna manera de poder responder las preguntas, ya sea vía correo electrónico. Además, les recordamos que van a estar recibiendo durante el transcurso del día la evaluación de este webinar. Ahí les vamos a pedir que sean bastante objetivos en las respuestas de la evaluación, porque realmente esto nos hace crecer a todos acá en la universidad. Antes de darle el paso a don Luis Torres, quiero dar una pequeña biografía de quién es el profesor Luis Torres que nos acompaña el día de hoy. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de Costa Rica. Él cuenta con una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica y otra en Gerencia de Proyectos de una universidad en Barcelona, España. Él es un PMP, es un Project Management Professional y actualmente él trabaja en un PMO de VMware.
una oficina PMO de VMware. Agradecemos a todos nuevamente su participación. Esperamos que disfruten mucho esta actividad y le doy el pase a don Luis. Bienvenido, Luis Torres. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Voy a iniciar entonces a compartir la pantalla. Nada más me avisan, por favor. Daniel, me avisas si la podemos ver como tiene que ser. Bien, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y buenos días a todos. Como Daniel lo mencionó, el tema de hoy es la gestión de proyectos como una competencia clave para el éxito organizacional. Cuando uno empieza a trabajar en gestión de proyectos, cuando las empresas empiezan a ver la administración de proyectos como una competencia clave, es común hacerse varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el impacto que tiene la gerencia de proyectos en la organización? ¿Es realmente algo que merece la pena? La otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuánto dinero se desperdicia en proyectos mal ejecutados que terminan siendo un fracaso? O planteándola de otra manera es, ¿cuánto dinero nos podríamos ahorrar al ejecutar los proyectos de mejor manera? Esto nos lleva a una consideración tradicional, y es que la gestión de proyectos típicamente la hemos circunscrito a sus tres elementos más visibles: el alcance del proyecto, su duración y el costo. Sin embargo, como podemos ver en la figura de la derecha, hay mucho más que estas tres cosas en lo que se refiere a la administración de proyectos. Tenemos el tema de las comunicaciones, de la calidad, de los riesgos, de los interesados o de los stakeholders, del abastecimiento, de las compras, del manejo de recursos y, por supuesto, de la integración de todos estos elementos como un factor crítico de éxito para la administración de proyectos. Entonces, cuando nosotros entendemos que el proyecto es mucho más que el alcance, la duración y el costo, podemos comprender de mejor manera que un proyecto es lo que nosotros hacemos para buscarle la solución a un problema o bien para aprovechar una oportunidad de negocio. Y al hacer esto, nosotros ampliamos nuestra perspectiva y podemos profundizar en el tema de por qué la administración de proyectos o la gerencia de proyectos es una competencia clave para el éxito organizacional. Y de esto es de lo que vamos a conversar hoy. Bien. Antes de hablar un poquito de esta figura, recordemos un par de cosas. Recordemos la definición de un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo que es temporal, porque tiene un inicio y un fin, que pretende crear un resultado único, porque no lo hemos hecho antes, y que pretende también la optimización de los recursos. Y esa optimización de los recursos se logra a través de la gerencia de proyectos, cuya definición típica es la aplicación de conocimientos, de herramientas y de técnicas a las actividades del proyecto para poder lograr sus objetivos. Entonces, lo que tenemos aquí representado es un ciclo de vida del proyecto. Independientemente de los términos que aparezcan en esta figura, no nos debería ser tan ajeno. Tenemos la parte de conceptualización o la de iniciación, ¿verdad? Después viene la de planeamiento, la de ejecución, que en esta filmina se llama implementación, y finalmente el cierre y después la realización de beneficios. La representación del ciclo de vida de un proyecto de esta manera es, para mí es atractiva porque mapea cuáles son las responsabilidades organizacionales y cuáles son las responsabilidades del dueño del proyecto. Y el dueño del proyecto es típicamente el sponsor, trabajando muy de cerca con el gerente del proyecto. Entonces veamos que a partir de una necesidad identificada o del problema que tenemos que solucionar, iniciamos con la conceptualización.
Y en la parte de abajo de ese primer elemento, vemos que ahí es donde identificamos los beneficios del proyecto. Y los beneficios del proyecto los tenemos que mapear y los tenemos que desarrollar a lo largo de su ciclo de vida, teniendo esos puntos de control que aparecen como rombos en la parte superior para poder verificar que estamos avanzando en la dirección correcta. La flechita que aparece alrededor del círculo de la implementación es lo que representa el monitoreo y el control del proyecto. Y es ahí donde hacemos el seguimiento de los beneficios y del plan de realización de beneficios. Estos dos términos, beneficios y realización de beneficios, no han sido tan comunes en el lenguaje de la administración de proyectos. Entonces, hablemos un poquito de estos temas, de estas definiciones. ¿Qué son los beneficios? Un beneficio lo podríamos explicar como el valor que se crea para el sponsor del proyecto o para el beneficiario del proyecto, como resultado, por supuesto, de un proyecto exitoso. Y las empresas o las organizaciones materializan los beneficios cuando los resultados que el proyecto obtiene cumplen con las metas propuestas. Entonces vean que al hablar, al incluir los términos de beneficios y de realización de beneficios, confirmamos que el proyecto tiene que ir muchísimo más allá, que es mucho más grande que únicamente el alcance, el presupuesto y su duración. Al hablar de esto, necesariamente tenemos que conversar un poquito sobre el éxito del proyecto. ¿Cómo definimos el éxito del proyecto? Hay varios modelos, pero uno que es particularmente fácil de comprender es este que habla o que plantea el éxito del proyecto desde dos perspectivas. La primera perspectiva es definir el éxito a nivel de entregamiento, es decir, a nivel de delivery, como se dice en inglés. Y aquí hablamos de la compleción, del alcance como tenía que ser, del cumplimiento del presupuesto, del cumplimiento del cronograma y de los resultados que se obtienen al final del proyecto. Y la otra perspectiva que permite definir el éxito del proyecto es esta que es a nivel de realización de los beneficios. Y lo interesante es que no importa si nosotros entregamos un proyecto a tiempo, cumpliendo con los requerimientos y con su presupuesto. Si no logramos alcanzar los beneficios esperados, es decir, si no logramos cumplir con las metas propuestas durante la conceptualización o la iniciación del proyecto, no necesariamente vamos a tener un proyecto exitoso. Y veamos 4 escenarios, 4 ejemplos muy sencillos de por qué esto es así. Pensemos en un desarrollo de producto. Un nuevo producto, la empresa se aboca a desarrollarlo, cumple con las especificaciones, cumple con el cronograma, con el presupuesto, pero resulta que por alguna razón no se vende bien. Y al no venderse bien, resulta en pérdidas para la organización. Este proyecto fue exitoso desde el punto de vista de compleción y de resultados, pero no logró materializar los beneficios esperados. Entonces, como les decía, no necesariamente es un proyecto exitoso. En el área de tecnologías de la información, pensemos en un proyecto que lo que quiere es una transformación tecnológica en función del business case que fue desarrollado al inicio del proyecto, durante su conceptualización, y cuya idea es hacer más eficientes los problemas de negocio. Se trabaja en el proyecto se lanza, y después de que tenemos ese nuevo sistema, pues resulta ser que los proyectos se vuelven más inestables y los indicadores claves de desempeño empeoran. Entonces, pese a que se cumplió con el alcance, la duración y el presupuesto, el no poder alcanzar esos o mejorar esos indicadores claves de desempeño y tener procesos más inestables, pues hace que este proyecto tampoco sea exitoso.
Pero veamos otros dos casos en los que podríamos tener proyectos exitosos, aunque haya sido muy difícil lograrlos. Pensemos en un tren eléctrico metropolitano. El proyecto se entrega tarde, sobrepasa el presupuesto. Si nosotros llegamos hasta ahí, podríamos pensar que el proyecto fue un fracaso. Pero resulta ser que con el tiempo, los beneficios reales que se obtienen de este tren superaron las expectativas. Es decir, lo usa más gente de la que creíamos que lo iba a usar y tiene un récord de seguridad de increíble, ¿verdad? Entonces, pese a haber sido entregado tarde y haber costado más, este es un proyecto que podría ser percibido como un éxito rotundo. Y finalmente pensemos en un proyecto de una aerolínea de transformación cultural, cambiar a un nuevo modelo de servicio al cliente, modelo en el que los empleados o los colaboradores de la empresa van a trabajar más por el cliente, ¿verdad?, que por la misma compañía. Entonces resulta ser que este es un proyecto que encuentra una resistencia muy, muy fuerte y toma muchísimo más años de lo proyectado para completarse. Eventualmente, en este caso, se alcanzan los beneficios esperados y esta compañía obtiene no solo grandes mejoras de satisfacción al cliente, sino que aumenta su valor de marca. Entonces, este es otro proyecto en el que pese a que se duró mucho, que contó con muchísima resistencia, al final de cuentas, es un proyecto exitoso porque logra materializar los beneficios para los que fue diseñado. Volvamos a esta figura y centrémonos en la parte que le corresponde al dueño del proyecto, la parte de planificación, de implementación y de finalización o de cierre del proyecto, porque ahí es donde está el trabajo que nosotros como project managers podemos hacer. Hay muchas causas por las cuales los proyectos fracasan. Yo quisiera mencionar 3 razones que hay que considerar porque son aquellas que podrían hacer que los proyectos tengan un mal desempeño. La primera razón es que las organizaciones, las empresas, no pueden cerrar esa brecha que hay entre el diseño de la estrategia y el entrenamiento. Es decir, hay una desconexión entre la parte de conceptualización, la que aparece a la izquierda de la figura, y todo lo que está dentro de esa elipse en rojo. No logramos materializar la estrategia, no logramos alcanzar las metas a través de los proyectos. La segunda razón es porque los ejecutivos de las empresas no terminan de comprender que la estrategia se materializa a través de los proyectos, que tienen relación con la primera razón para el fracaso de los proyectos. Y finalmente, o la tercera razón en este caso, es que la importancia que tiene la administración o la gerencia de proyectos, no solo como competencia clave para el éxito organizacional, sino como un impulsor de la estrategia organizacional, todavía no se comprende plenamente. Entonces todavía seguimos pensando que un proyecto es nada más su alcance, su duración y su presupuesto. Pero ¿cuál es el efecto de todo esto? El PMI publicó en el 2018, lo publica anualmente, pero publicó en el 2018 un documento que se llama El Pulso de la Profesión y habla precisamente de estos elementos. Entonces, las filminas que vamos a ver a continuación utilizan como referencia ese documento y veamos las cifras, veamos los números, porque son realmente, en algunos casos, podríamos decir, espeluznantes. El primer dato que tenemos, que se saca de ese documento, es que 9.9% de cada dólar que se invierten en los proyectos se desperdicia, producto precisamente de ese mal desempeño. Es decir, 9.9%, eso es prácticamente 10 centavos de cada dólar. Si nosotros sacamos esto, lo proyectamos, lo extrapolamos
a nivel de todas las inversiones globales, inversiones de capital, pues resulta ser que ese 9.9% se traduce en $1.000.000 cada 20 segundos de dinero que se desperdicia. Y si extrapolamos eso al año, ¿verdad? Ese $1.000.000 cada 20 segundos se convierte en 2 millones de millones de dólares al año. Entonces vean ustedes la cantidad de dinero que es eso. Ese mismo documento menciona que la contribución al Producto Interno Bruto hecho por las industrias que están orientadas a los proyectos se pronostica en alrededor de 20 millones de millones de dólares, o sea, 20 billones de dólares durante los próximos 20 años. Y entonces, después de ver estas tres cifras, después de ver estos tres numeritos, no nos queda más que considerar cuál sería el impacto que tendría el ahorro, ¿verdad?, de todo este dinero, no solo en las organizaciones, sino en los mercados y en la economía global. Hay enormes oportunidades de lograr ahorros significativos y de utilizar mejor los recursos. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer, entre muchas, estas tres cosas. Lo primero que necesitamos hacer es invertir en patrocinadores ejecutivos, los executive sponsors. Porque los sponsors o los patrocinadores, cuando son efectivos, lo que hacen, lo que le permiten a los gerentes de proyectos y a los proyectos es aprovecharse de la influencia que ellos tienen para superar obstáculos, para eliminar barreras e impulsar el cambio organizacional. Es decir, para hacer que lo que está entre la planificación y el cierre del proyecto funcione de mejor manera para que podamos materializar las metas también de mejor manera. Y aquí vamos a hacer una explicación antes de ver las figuras que siguen, los gráficos que siguen. Hay organizaciones que lo hacen bien, hay organizaciones que no lo hacen tan bien. Los champions, que son esas organizaciones que hacen bien las cosas, son aquellas que para este estudio tienen un 80% o más de proyectos que fueron completados a tiempo dentro del presupuesto y que además cumplen las intenciones de negocio. Y son empresas que también tienen una altísima madurez en la realización de beneficios. Y caso contrario, las empresas de pobre rendimiento, ¿verdad? Aquellas, los underperformers, son organizaciones que tienen un 60% o menos de ese tipo de proyectos. O sea, un 60% o menos de proyectos que se completan a tiempo dentro del presupuesto o que cumplen las intenciones de negocio. Y tampoco tienen una alta madurez en la realización de beneficios. Entonces vean la primera cifra, la primera comparación. Pese a que hay organizaciones que lo hacen muy bien, todavía hay un 17% de ellas que dicen que el apoyo inadecuado del patrocinador es una de las causas principales para el fracaso en los proyectos. Pero comparemos ese 17% contra 41% de las empresas que tienen un mal desempeño o un pobre rendimiento, que dicen que el apoyo inadecuado del patrocinador es una de las causas principales del fracaso de los proyectos. La segunda cosa que nosotros debemos hacer es controlar el alcance del proyecto. Tristemente es muy común que el alcance del producto del proyecto crezca de manera incontrolada. Cada vez le agregamos más features, más características al producto o cada vez le agregamos más cosas al alcance del proyecto sin que ajustemos su duración, su presupuesto o los recursos. Y entonces cuando eso sucede nosotros perdemos dinero, disminuye la satisfacción del cliente y se atrasa la consecución de los beneficios del proyecto. Entonces, ¿cómo se comparan las empresas que son champions con las empresas que no son tan buenas en la gestión de proyectos? 33% de los champions o de los proyectos liderados por estas empresas de punta de lanza experimentan una expansión incontrolada del alcance.
contra un 69% de las que no lo hacen bien. Entonces vean que se duplica esta diferencia, este porcentaje. Y la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer, que es lo que probablemente sea más importante para lograr el éxito, ¿verdad? Es la clave más importante para el éxito organizacional, es como empresas madurar las capacidades que tenemos para crear valor. Y esas capacidades son un espectro continuo de competencias y de habilidades que le permite a las empresas entregar sus proyectos y programas no solo a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo el alcance, sino también materializando los beneficios. Y dentro de esta maduración de capacidades para crear valor, dentro de esta madurez tenemos tres cosas. Tenemos que desarrollar habilidades técnicas y de gerencia de proyectos. Tenemos que desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades estratégicas y, por supuesto, habilidades en administración de negocios. Y tenemos que aprender y mantenernos al día con la tecnología. Estas son tres cosas claves para poder hacer crecer a las empresas en esta área. Y entonces tenemos aquí esta comparación. 87% de los champions de estas organizaciones que lo hacen bien tienen una alta madurez, contra solo un 5% de las empresas que no lo hacen bien. Vean ustedes la gran diferencia que hay en este caso. Y entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esta madurez en la generación de valor? Vean ustedes, proyectos completados a tiempo. 64% de los champions contra 36% de las empresas de pobre rendimiento. Proyectos completados del presupuesto, 67% contra 43%. Y un par de figuras más, ¿verdad? Un par de comparaciones más. La cantidad de proyectos que cumplieron las metas originales a la intención de negocio, 78% contra 56%. Y aunque ya habíamos visto números relacionados con el scope creep o con incremento incontrolado del alcance, pues cuando las empresas maduran la capacidad para crear valor, pasamos de un 45% de proyectos, perdón, de un 63% de proyectos que experimentan scope creep a un 45% de proyectos. Entonces hay una disminución sustancial en este elemento que es uno de los que más problemas causa en la gestión de proyectos. Pese a que hay organizaciones que lo hacen muy bien, no necesariamente todos los proyectos son exitosos. Pero vean ustedes la diferencia. Las organizaciones que son champions, en promedio, tienen únicamente un 12% de proyectos que son considerados a un fracaso. Y eso es mucho. Es decir, es un montón de proyectos. Pero compárenlo con el 21% de proyectos que se consideran un fracaso en las otras organizaciones. Y la última cifra es el porcentaje del presupuesto que se pierde cuando un proyecto fracasa. Pasamos de un 27% en las organizaciones de alto desempeño a un 37% de las organizaciones, en las organizaciones que no se desempeñan bien en la administración de proyectos. Durante mucho tiempo se habló de la medición del valor de la gerencia de proyectos. Y finalmente, a través de estos estudios tenemos una manera de cuantificar ese valor. Y vean que no va más allá, perdón, que va muchísimo más allá de decir que con la administración de proyectos se permite una mejor gestión de riesgo o una mejor gestión del cronograma o una mejor gestión de las adquisiciones. Aquí tenemos números que evidencian la importancia estratégica que tiene para las organizaciones crecer en el campo de la administración de proyectos. Daniel, y a todos, muchísimas gracias. Pasamos entonces, supongo, a la parte de preguntas.
Ok, don Luis, muchísimas gracias. Muy claro. También la imagen gráfica me parece que está muy bien planteada para explicar tus ideas. Hay algunas preguntas de los participantes. Vamos a dar este espacio a que puedan realizar sus preguntas. Vamos a tener aproximadamente un espacio de unos 10 minutos. Pueden irlas anotando en el chat de las preguntas. Mientras van anotando esto, quiero invitarlos cordialmente. Don Luis Torres va, tal como les decía al inicio, don Luis Torres será uno de los profesores de nuestra especialidad en gerencia de proyectos. Estamos por arrancar 2 de los programas insignia de la universidad. Estamos por arrancarlos este 6 de octubre y 7 de octubre. El 6 de octubre está por arrancar el programa corto de gerencia de proyectos, y el 7 de octubre la especialidad en gerencia de proyectos. Esta especialidad tarda aproximadamente unos 6 meses de inversión en tiempo, y el programa corto tan solo 8 semanas. ¿Okay? Entonces están cordialmente invitados a formar parte de este grupo de programas. En la especialidad, don Luis Huel y don Luis Torres, don Luis Huel es el director de la especialidad, van a prepararles para para afrontar la prueba del PMI, para hacer PMP. ¿Ok? Entonces también eso es parte importante y diferenciador del programa. Por aquí nos dice Andrés Hernández, don Luis, en Costa Rica, ¿cuáles empresas son las que podemos decir que sí toman muy en cuenta la gestión de proyectos y qué tipo de proyectos realizan, si conocieran algunos ejemplos? Gracias, Daniel. Perdóname, ahí tuve una pequeña interrupción. ¿Podrías repetirme la pregunta, Claro, si sos tan gentil? con mucho gusto. Nos dice Andrés Hernández, en Costa Rica, ¿cuáles empresas son las que podemos decir que sí toman muy en cuenta la gestión de proyectos y qué tipo de proyectos realizan? Si hay algunos ejemplos que pudiéramos explicarlos quizá con algún ejemplo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si nosotros volcamos la mirada hacia Costa Rica y nos centramos en las empresas de tecnología, para mencionar unas cuantas, HP, IBM, VMware, Bayer, todas las que están, digamos, en las zonas francas. Esas son empresas que se toman muy en serio el tema de la administración de proyectos. También hay empresas de logística, ¿verdad? Por ejemplo, DHL, UPS, todas estas empresas también se toman muy en serio el tema de la administración de proyectos. Y hay proyectos de muchísima naturaleza. Hay proyectos de migraciones tecnológicas, hay proyectos de transformaciones tecnológicas y hay proyectos que tocan áreas más suaves de la empresa, que son también muy, muy importantes. A mí, por ejemplo, me tocó liderar, no puedo dar muchísima información por razones obvias, pero me tocó liderar proyectos de cambios culturales, proyectos de desarrollo de programas de educación internos dentro de las empresas. Entonces, el tipo de proyectos que las empresas decidan hacer, independientemente de cuál es el área de aplicación, ya sea si es de construcción o de infraestructura o proyectos tecnológicos, tiene que estar vinculado muy estrechamente con lo que la organización quiere alcanzar, es decir, cuáles son las metas y a dónde se ve la empresa en 2, 3, 5 o más años. Entonces, esos son los proyectos que realmente generan valor. Más que el área de aplicación de los proyectos, es lo que se pretende lograr con ellos.
Y eso es lo que determinará cuáles son los proyectos que las empresas deben abordar. Perfecto, don Luis. Quiero invitarles cordialmente durante esta semana. Vamos a tener varios eventos, ¿verdad? La idea es que esta semana sea muy dedicado a todo el tema de gerencia de proyectos y logística. Vamos a meter hasta un tema de inteligencia artificial en este campo. Realmente es muy interesante ver cómo la transformación digital ha permeado mucho en las áreas de dirección de proyectos y todo lo que tenga que ver con logística. Recordarles que el día de mañana vamos a tener un evento adicional. Este se va a llamar la optimización de procesos logísticos por medio de la simulación. El uso de gemelos digitales. Vamos a estar a las 9 de la mañana. Ya aún nos quedan espacios, entonces pueden sin ningún problema comenzar a incorporarse. Y vamos a cerrar también durante esta semana con otro webinar más. Este va más dirigido al campo de inteligencia artificial y cordialmente ahí los vamos a invitar. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Vamos a ver por acá. Me parece... ok, permítame un segundo. Dice Wilbert Campos. Hoy en día vivimos en un ambiente evidentemente VUCA. Toma más fuerza una tendencia de no projects, al menos de proyectos de mediana a larga duración. Esta nueva fuerza sugiere trabajar en un enfoque plan, do, con acciones rápidas que generen resultados rápidos y que se adapten a los rápidos cambios. ¿Cómo calza esto con el enfoque del PM? Muchas gracias. Cuando hablamos de un ambiente VUCA, ese es un acrónimo en inglés que básicamente lo que quiere decir es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es el entorno en el que que estamos viviendo hoy en día. Pero vean ustedes qué interesante la forma en la que se plantea la pregunta, porque nos habla de una tendencia de no projects, ¿verdad? Pero también la pregunta dice que hay un enfoque, ¿verdad? Que es plan do, plan do. Ese plan do, si le agregamos un check al final, plan do check, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto. No importa, a ver, y los proyectos no tienen que ser de 5 años para ser considerados proyectos, o las iniciativas no tienen que ser de 5 años o de 2 años para ser consideradas proyectos. Podemos tener iniciativas cortas, 6 meses, 3 meses, que tienen que ser manejadas con rigor, sobre todo, ¿verdad? Desde el punto de vista de esta incertidumbre que estamos viviendo. Ahora, rigor no es sinónimo de rigidez. Y aquí es donde entra en juego toda esta teoría de Agile, y no Agile como desarrollo de software, no exclusivamente como desarrollo de software, sino entendiendo el concepto como la capacidad de adaptarse de manera rápida a los cambios en el entorno. Entonces, perfectamente podemos tener proyectos manejados con una mentalidad ágil, ¿verdad? Que nos permiten enfrentar este ambiente VUCA, que nuevamente es volatilidad, perdón, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, no importa el ambiente en el que estemos, la administración de proyectos sigue siendo relevante, ¿verdad? Y de hecho, es más relevante todavía, porque nos permite con rigor, sin rigidez, ¿verdad?, adaptarnos y responder a todas estas circunstancias. Gracias, Luis. Nos comenta aquí alguien de manera anónima, nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué recomendaciones daría a una organización que tiene la intención de trabajar con proyectos, pero que no tiene aún la madurez para diferenciar entre proyectos y mejora continua, entre paréntesis, operación? Gracias. Vean, cuando hablamos de mejora
continua. Aquí se toman dos conceptos muy interesantes, el tema de mejora continua y el tema de operación. Por supuesto, de los resultados de operación, de la operación de la empresa, pueden salir estas oportunidades de mejora continua. Y esas oportunidades de mejora continua probablemente sean mejor aprovechadas, valga la redundancia, a través de proyectos en esta área. Entonces, lo interesante de esta pregunta es que vincula los cambios que la empresa tiene que hacer a través de los proyectos con el sostenimiento de la empresa a través de sus operaciones, que es al final de cuentas la manera en la que se generan los recursos para desarrollarse. Yo creo, como si tuviera que dar una recomendación, lo que yo diría es que tratemos de ver el vínculo que existe entre las operaciones y la mejora continua, de tal manera que podamos ver esa mejora continua como proyectos, no importa si son pequeños, ¿verdad?, que permitan hacer mejor nuestro trabajo. Hay mucho que se puede recomendar sobre esto. Daniel, esto sería casi que tema para otra charla. Entonces, tal vez esta persona que preguntó de manera anónima podría enviarte un correo o un mensaje de tal manera que podamos continuar la conversación, digamos, después de este evento. Estoy de acuerdo, Luis, estoy de acuerdo. Bueno, ya para ir cerrando, no tenemos más preguntas. Invitarlos nuevamente mañana al webinar de esta semana de gerencia de proyectos y logística. Este se llamará la optimización de procesos logísticos por medio de la simulación, ¿no? Uso de gemelos digitales. Invitarles cordialmente a participar. Es un evento gratuito y me parece que cada una de estas cápsulas serán muy enriquecedoras en este proceso de desarrollo que todos buscamos. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, don Luis Torres. Muchas gracias. Gracias, Luis. Les recuerdo que les vamos a enviar la encuesta del evento, sus recomendaciones, sus observaciones y su objetividad siempre es muy bien valorada. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Buenos días.